Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estemos observando el video. Vamos a explicar con cierto detalle algunos ejemplos parecidos a los que hemos propuesto en la tarea de su actividad número 2 o la tarea número 2 del producto 3 de matemática. Muy bien, en este primer caso contamos con un límite, vamos a escribir acá, dice calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de esta fracción, ¿verdad? De x elevado al exponente 3 más 1, y todo esto dividido entre x elevado al exponente 2 menos 1. Como hemos observado en el video, lo que hay que hacer primero es observar, ver en el cálculo si es que se llega a cierta indeterminación. Las indeterminaciones, las que hemos detallado en el video de la guía, nos encontramos en el caso de 0 entre 0, o también hay otra que es infinito entre infinito. Ojo, una indeterminación no es un número, por ejemplo un número x dividido entre 0, no, ¿ya? Esto no es una indeterminación. Un número x, por ejemplo, dividido entre 0. ¿Ya? Son casos que no se han visto en el material, pero les voy detallando esto. Bien, vamos entonces a reemplazar el valor de x y vemos en qué caso estaríamos. Bien, igual, hago una línea y digo acá, reemplazo el valor de x por menos 1, ¿verdad? Entonces pongo acá menos 1 elevado al exponente 3 más 1. Si ustedes consultan por qué agrego el paréntesis, es para tener cierto orden al momento de desarrollar el exponente o la potencia, ¿no? Acá x al cuadrado, o sea, sería menos 1 al cuadrado menos 1. Ahí está. Entonces seguimos calculando acá. Vamos a ponerlo por acá. Línea. Menos 1 elevado al cubo. Si nosotros recordamos, menos 1, por acá lo vamos a hacer, menos 1 elevado al exponente, menos 1 elevado al exponente menos 3, es el exponente 3. Es multiplicar el número negativo 1 3 veces, ¿correcto? Muy bien. Entonces 1 por 1 por 1, 1. Donde podemos estar de repente fallando en el signo. Menos por menos más, más por menos menos. El resultado sería negativo. Entonces menos 1 elevado al cubo, es otra forma de llamarle al cubo, es negativo 1. Y esto reemplazo acá. Negativo 1 más 1. Abajo. Abajo tengo, cuando digo abajo en el denominador me refiero, abajo tenemos, ¿sí? Tenemos negativo 1 elevado al cuadrado o al exponente 2. Es multiplicar el número 1 dos veces. 1 por 1 es 1, pero menos por menos más. Aquí es positivo, ¿no? 1 menos 1, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá el resultado obtendría en el numerador menos 1 más 1, signos distintos se restan y sería 0. Y luego tenemos 1 menos 1, 0. Entonces hemos llegado a un caso de indeterminación. Entonces debemos evitar llegar a los casos de indeterminación. ¿Y cómo evitamos eso? Pues utilizando ciertas herramientas matemáticas, como son pues la aplicación de algunas fórmulas sacadas del tema de álgebra, ¿no? Entre ellas, como han visto en el material, entre ellas la suma de cubos, o la diferencia de cuadrados, y acá incluso igual que en el material estamos poniendo cuál es la fórmula a aplicar, y esa la vamos a hacer. Bien, para eso voy a mover un poquito la pizarrita. Muy bien, entonces sabemos que hemos llegado a una indeterminación, ¿no? Hemos llegado a una indeterminación. Entonces vamos a aplicar esta fórmula de suma de cubos, ¿ya? Suma de cubos. Para eso vamos a desarrollar acá, nuevamente voy a copiar ese límite con m, cuando x tiende a menos 1 de x al cubo más 1,
todo dividido entre x al cuadrado menos 1. Vamos a aplicar entonces tanto la suma de cubos como la diferencia de cuadrados. Vamos a mover un poco esta fórmula, voy a aplicar para ser más exacto en el numerador, ¿ya? Y esta fórmula voy a aplicar en el denominador, ¿no? Les he encontrado así en YouTube, perdón, en Google, les he encontrado de esta forma. Bien, la duda de repente que les nace es, profe, ¿y cuál es A y cuál es B? Pues en esta fórmula A vendría a ser X y B vendría a ser el número que acompaña a cada X en la suma, en este caso es 1. Pudo haber sido cualquier otro número. Muy bien, entonces voy a esta fórmula, ¿no? que equivale a todo lo que usted está viendo acá abajo en el numerador, lo voy a desglosar en estos factores, ¿no? Son factores, son dos paréntesis, multiplicación. Bien, para eso entonces amplío un poquito más mi línea que va a determinar mi fracción y abro un paréntesis. En el primero ponemos A más B. Hemos dicho que A viene a ser X más, y B viene a ser 1. ¿Ya? Si desean ustedes acá abajo a modo de ayuda, en sus papeles pueden escribir, ¿no? A en esta fórmula es X y B en esta fórmula es 1. Muy bien. Seguimos. Otra vez paréntesis, porque así me manda la fórmula, ¿no? Paréntesis. El primero, o sea, A al cuadrado, X al cuadrado, menos el segundo, el primero por el segundo, o sea, X por 1, más el segundo al cuadrado, o sea, B, y B viene a ser 1, B al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. En el denominador voy a aplicar esto. ¿Qué es eso? Se conoce como diferencia de cuadrados. En este caso, A vendría a ser X y B vendría a ser negativo 1. Ojo, entonces ahí en ese caso voy a hacer una línea acá, ¿no? Vamos a hacer una línea acá. Muy bien. En este caso, A para el denominador, ojo, para el denominador X, A vendría a ser X y B sería pues 1. Entonces, tengo acá, según esta fórmula, voy a tener dos paréntesis. A menos B, o sea, X menos 1, otro paréntesis, A más B, o sea, X más 1. Muy bien. Y ahora, como hemos aprendido en algún momento en el colegio en matemática, si tengo factores o multiplicación tanto en el numerador y en el denominador, puedo observar si tengo valores iguales para poder simplificar. Y acá observamos sí que sí tenemos valores iguales, ¿no? Valores iguales como son, vamos a pintar otro color, como son este que es X más 1 y también tenemos este que es X más 1, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a eliminar o simplificar, para ser más exacto, se simplifican, o sea, no se hacen cero, simplemente se simplifican porque al dividir dos cantidades iguales obtenemos el valor de 1. Igual, y ahora voy a copiar las expresiones tanto en el numerador como en el denominador que quedan ya desarrolladas, ¿no? ¿Por qué? X al cuadrado, X por 1, X, y 1 al cuadrado, 1. Todo dividido entre la expresión que queda aquí en el denominador, que ahora es X menos 1. ¿Correcto? X menos 1. Vamos a mover un poquito más la pizarra para poder seguir calculando. Entonces seguimos, límite cuando X tiende a menos 1, copio ahora lo que me ha quedado, X al cuadrado menos X más 1. Y acá en el denominador vamos a tener X menos 1. Aplicando el límite, aplicando el límite, que como han visto en el video que hemos puesto en la guía, pues simplemente es reemplazar el valor de a donde va a tender X, ¿no? Como si estaríamos reemplazar el valor en la función. Muy bien, entonces acá tendríamos X al cuadrado sería menos 1 al cuadrado menos, el valor de X es menos 1, noten que estoy poniendo el paréntesis, más 1, todo esto dividido entre
el valor de x es menos 1, menos 1. Calculamos entonces, según las operaciones combinadas, primero la potencia. Menos 1 al cuadrado es 1, acá arriba ya saben, ya les he explicado por qué. Menos por menos más 1, más 1. Y abajo, signos iguales, porque acá tengo un 1 y acá tengo un 1, negativo, negativo. Signos iguales se suman y se escribe el número o el mismo signo y vamos a sumar 1 más 1, 2. Seguimos calculando 1 más 1 más 1, 3, dividido entre negativo 2 y aplicando la ley de signos, menos, más, entre menos, 3 medios. Entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a un valor negativo 1, ¿de quién? De la función x al cubo más 1 dividido entre x al cuadrado menos 1 es igual a negativo 3 medios. Muy bien, estamos ahora en el segundo caso, B. Límite cuando x, vamos a escribir mejor. Límite, ahí está, perdón. Límite cuando x tiende a 5. Vamos a mover un poquito la pizarra porque... Ahí está. Límite cuando x tiende a 5 de una fracción también, nuevamente, de x menos 5 dividido entre x al cuadrado menos 25. Muy bien, aquí voy a reemplazar el valor del límite para ver si caemos en una forma de indeterminación que hemos visto en líneas arriba, 0 entre 0, por ejemplo. Y si es así, solamente si es así, voy a aplicar, utilizar algunas fórmulas del álgebra, ¿no? Como son suma de cubos, diferencia de cuadrados, etc. Muy bien. Entonces reemplazo el valor de la variable x por, en este caso nos pide que sea 5. Muy bien, línea de la fracción, x entonces sería 5 menos 5. Y en el denominador sería 5 al cuadrado menos 25. Siguiendo calculando acá, fracción 5 menos 5 es 0. 5 al cuadrado es 25 porque es 5 por 5. Menos 25 y acá obtendría 0 dividido entre 25 menos 25, 0. Entonces estamos en otro caso de indeterminación en donde nos invita a aplicar las fórmulas que ya previamente se les ha pasado, porque en la tarea que usted ha encontrado en la guía está detallado qué casos se resuelven con ciertas fórmulas. ¿Ya? Porque los primeros se resuelven directamente, es netamente para aplicar el valor del límite. Es en estas donde llegamos a cierto tipo de indeterminación, donde nosotros debemos, utilizando algunas herramientas del álgebra, salvar esa indeterminación. Muy bien, vamos a hacerlo. Para eso voy a copiar acá, para no extenderme hasta abajo. Otra vez, límite de x cuando tiende a 5, de una función que es una fracción, x menos 5, dividido entre x al cuadrado menos 25. Muy bien, entonces en el numerador pues no hay mucho que hacer, simplemente copio lo mismo, pero sí en el denominador. ¿Por qué? Porque voy a forzar a aplicar la fórmula de diferencias o la diferencia de cuadrados. Para eso vamos a tener que trabajar un poquito más todavía el denominador y lo voy a hacer por acá para no marearles y con otro color. Tengo que es x al cuadrado menos 25, ¿no? Pero esto también es igual a x al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿cierto? 5 al cuadrado es 25. Muy bien, entonces aquí ya podremos obtener y aplicar justamente esa fórmula en donde el valor de a sería x y el valor de b sería 5. Claro, porque para aplicar la fórmula, voy a mover la fórmula, esta fórmula que estamos visualizando acá, para aplicar esta fórmula, pues tendríamos que determinar quién es a, quién es b. Y hemos determinado quién es a y quién es b, ¿cierto? Entonces hubiera sido un error directamente aplicar y decir, ah, mira, a es x y b es 25. No. Entonces hay que calcular
¿Qué número elevado al exponente 2? Su resultado es 25, en este caso era fácil, el resultado es 5 al cuadrado. Muy bien, sabiendo ya eso, vamos a determinar y aplicar la fórmula. Vamos a poner otra vez en su lugar para que nos guíe. Y nos dice que al aplicar la fórmula debo abrir dos paréntesis. Vamos a abrir dos paréntesis, ahí está. En el denominador, dos paréntesis, aplicando la fórmula. Muy bien. Vamos a poner en el centro esto. Ahí está, vamos a borrar un poquito. Y teníamos aquí x menos 5. Muy bien. En el denominador, entonces sería a menos b. Ya hemos determinado que a es x y b es 5. X menos 5. Y luego nos sigue a más b, o sea, x más 5. Muy bien. Y ahora vamos a simplificar en el numerador y en el denominador las expresiones que se repiten. Y se repite esto, ¿no? X menos 5 y x menos 5. Entonces, copiamos acá abajo, límite cuando x tiende a 5 de la fracción que nos queda ahora. 1 dividido entre x más 5. Profe, ¿por qué queda? Perdón, x más 5, ¿no? X más 5. Si se preguntan, pero ¿por qué queda 1 en el numerador? Porque hemos simplificado la expresión inicial que había, y como hemos simplificado, pues no va a quedar 0, porque es una simplificación. Pues imaginariamente acá pues está 1, ¿no? Estamos multiplicando por 1, ¿no? Muy bien, ahora sí podemos ya aplicar el límite, ¿correcto? Aplicando el límite, que es, como han visto en los videos que se ha sugerido en la guía, pues es simplemente reemplazar el valor de x. Entonces tendríamos 1 entre x, que es 5 más 5. Y esto es igual a 1 entre 5 más 5, 10, que vendría a ser un décimo. Por lo tanto, podemos concluir que el límite de x cuando tiende a 5 de la función x menos 5 dividido entre x al cuadrado menos 25 es igual a un décimo, o 1 entre 10. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta exposición. Quedamos a la espera de sus tareas y cualquier consulta lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp que hemos formado.